4 minutos, mi gente, 4 minutos. Eso duró el terremoto del 10 de agosto en Colombia. 4 minutos que destruyeron viviendas, escuelas, hospitales, vías, que dejaron a 265 familias sin la persona que amaban, que pusieron a miles de colombianos a dormir en carpas. Hoy vamos a hablar de las medidas concretas que anunció Abelardo de la Espriella para responder a eso sin adornos, con los números reales. Lo primero y más importante de hoy es que la emergencia económica quedó formalizada. Abelardo de la Espriella firmó el decreto apoyándose en el artículo 215 de nuestra Constitución, que le permite al presidente tomar medidas extraordinarias sin pasar por el Congreso cuando hay una crisis que lo justifique. ¿Y qué permite hacer eso concretamente? Pues mover recursos del presupuesto nacional de forma rápida, crear mecanismos de financiamientos nuevos, establecer alivios tributarios sin necesidad de aprobación legislativa y garantizar que los recursos lleguen donde tienen que llegar, sin burocracia de por medio, mi gente. Y sobre esos recursos dijo algo que Colombia tiene el derecho de exigir que se cumpla. Cada peso destinado a esta emergencia será administrado con responsabilidad, transparencia y rigor. En un país con la historia fiscal que tiene Colombia, esa frase no es protocolo, es un compromiso que se puede medir y que este canal va a estar midiendo, mi gente. Segunda medida concreta de hoy, y es esta que toca directamente el bolsillo de cientos de miles de colombianos. El sector asegurador colombiano formalizó ante el gobierno el compromiso de agilizar la atención de todos los reclamos y el pago de pólizas por daños del terremoto y estableció una prioridad clara. ¿Y cuál es esa? Que primero los hogares de estratos 1, 2 y 3 y las viviendas de interés social. Eso significa que si perdiste tu vivienda en el terremoto y tienes un seguro, la aseguradora tiene que atenderte primero a ti, si eres de estrato bajo, no a quien tiene más plata, no a quien tiene más poder, a ti. Y la pregunta que todos se hacen, ¿y si no tienes seguro? El propio Abelardo lo dijo directamente. Quienes no cuentan con un seguro también tendrán el acompañamiento del Estado. Aquí nadie puede quedarse atrás. Eso cubre a las familias más vulnerables, que son precisamente las que menos tienen probabilidad de tener una póliza de seguro. Y ahora, mi gente, la instrucción que más me llamó la atención de todo lo que dijo Abelardo, porque no fue para los medios, fue para su propio gobierno. La instrucción a todo el gobierno es clara: menos escritorio y más territorio. Eso significa que los ministros, los directores de entidades, los funcionarios públicos no pueden estar en Bogotá esperando informes. Tienen que estar donde están los damnificados, escuchando a las comunidades, verificando los daños con sus propios ojos, garantizando que las soluciones lleguen de verdad. ¿Y por qué importa esa instrucción, mi gente? Porque en Colombia el problema histórico no siempre ha sido la falta de leyes ni de recursos, ha sido la distancia entre quienes deciden y quienes sufren las consecuencias. Un funcionario que nunca fue a Quibdó no puede entender lo que necesita Quibdó. Eso Abelardo lo está corrigiendo desde el principio, mi gente. Y el cierre de su comunicado fue la parte más honesta. No prometió que todo va a estar listo el día de mañana, prometió que no van a parar. Dijo que la tarea que viene es reconstruir viviendas, comercios, escuelas, hospitales, vías y comunidades enteras, y que lo van a hacer con el sector privado, las autoridades territoriales, los organismos de socorro, la cooperación internacional y millones de colombianos. Eso es lo correcto, porque una reconstrucción de esta magnitud no la puede hacer ningún gobierno solo. Necesita que los constructores pongan, que los bancos presten a tasas razonables, que las aseguradoras paguen rápido, que los alcaldes coordinen bien y que cada colombiano que pueda ayudar, ayude. Y la pregunta es, ¿va a pasar todo eso perfectamente? Pues yo estoy casi seguro que no. Nada de esta escala sale perfecto, pero la dirección está clara, la intención está declarada públicamente y ya eso hace la diferencia, mi gente. Resumiendo, mi gente, emergencia económica formalizada, sector asegurador comprometido con los estratos 1, 2 y 3 primero, acompañamiento del Estado para quienes no tienen seguro, instrucción clara a todo el gabinete de ir al territorio y una promesa verificable, transparencia total en cada peso.
No vamos a descansar hasta recuperar lo que esta tragedia nos arrebató. Colombia se va a levantar. Eso dijo Abelardo de la Espriella y ahora Colombia lo va a ver. Hasta la próxima, mi gente. Y estamos firmes por la patria.